Si todo el mundo ve que no hay contacto físico en la cara, si todo el mundo ve que no es una acción de temeridad, es el mejor ejemplo como para que el VAR entre y no deje a un equipo con 10 jugadores. Penalti a Vinicius de Rafa Marín, del jugador Groguet. Penaltito. Yo necesito más para que sea penalti. En este caso cuadra Fernández, paréntesis, árbitro nacido en Madrid, pita a favor del Real Madrid. ¿Por qué puede pitar, si tú siendo catalán no podrías pitar ni a Barça, ni a Español, ni a Girona? ¿Otro penalti del Madrid? El portero del Villarreal acaba derribando. ¿No hay tomas de ese penalti? El Santiago Bernabéu, uno de los estadios que tiene más cámaras a disposición de los árbitros de VAR y en ese sentido para la realización televisiva. Justo cuando pasa el balón, Militao se desliza para intentar desviar el balón y hay una falta clarísima, hay un penalti clarísimo, no pitado y tampoco sin intervención de VAR. Pero en la otra área hubiera sido penalti. Es un penalti a Rodrigo que para mí es clarísimo, se lo comen a Rodrigo. Sabiendo que si la pita le van a decir otro penalti para el Real Madrid, él sabe que ha cometido dos errores. Araujo barre. O sea, al final Araujo va hacia adelante y se lo lleva puesto. ¿Para ti es penalti o no es penalti? Desde ese momento, el partido es totalmente otro. Si al VAR a él le llama, él puede decir que lo ha visto clarísimo y no ir a revisarlo. Tienes que tener la suficiente personalidad como para decir, oye, pero no tomar la decisión que te dicen desde las rozas. Mano de balde. El mismo jugador, situación similar, estadio distinto y VAR distinto y árbitro distinto. Claro, porque es que si el del Levante lo pitas y este no... Que hay mucho revuelo a nivel mediático porque los árbitros de VAR miran el móvil en la media parte y eso pesa como árbitro de VAR. Entonces tomar una decisión que le va en contra, en este caso del Barcelona, es lo que le hace determinar de no entrar. El jugador del Sevilla parece estar un poquito más adelantado. Me ha faltado ver la línea. Bueno, es que estas imágenes solo las saca Archivo VAR, Xavi. Pero el problema es que cuando dirigen mediocres, mediocridad no te permite ver más allá. Y tenemos otra roja. Y ahí Carlos del Cerro sí que le llama para rebajar la sanción de roja a amarilla. Le enseña unas imágenes que son horribles. El del resumen del partido del Sevilla-Barcelona, ¿cuál es? Carlos del Cerro envía al matadero a Alejandro Muñiz. Cuando tú tienes que vender esa decisión desde el VAR, porque vas a intervenir, tienes que convencer a la gente. Son de esas historias que desgraciadamente se desconocen de cara a la opinión pública, porque es lo que intentan tapar siempre desde el comité, pero es la realidad. Xavi, ¿Cómo estás? volvemos una semana más. Jornada 8. Sentencia. Seguimos con polémica. Seguimos, ¿no? Sí, mucha polémica. De hecho, pensaba que empezaríamos tranquilitos después de la jornada anterior, pero en los dos partidos donde han jugado los grandes, polémica y bastante. Empezamos por el Real Madrid, ¿te parece bien? Empezamos por el Real Madrid-Villarreal. ¿Qué ha pasado, Xavi, ahí? Nada, tenemos una primera jugada, un penalti a Vinicius de Rafa Marín, del jugador Groguet, que de hecho crea mucho debate. Penaltito. Bueno, correcto. Después de la famosa circular 3 que ya comentamos en la sentencia, ¿no?, en un capítulo anterior, el CTA insta a que los colegiados piten situaciones que sean obvias, claras y manifiestas. Y claro, después de tener una directriz y que piten estos penaltitos, como decía Luis Medina Cantalejo, pues estamos un poquito en lo mismo. Mira, de hecho me ha salido ahora un comentarista que lo comentaba, enseñaba un penalti que no señalaron de Militao a un jugador del Mallorca, creo que fue, igual, el contacto similar, prácticamente idéntico. Sigan, pero en este caso no sigan, que es penalti para el Madrid. Bueno, aquí hay que distinguir, yo creo que dentro de la misma situación, es cierto que Rafa Marín contacta con Vinicius con la intención, para mí es una pugna, evidentemente que hay contacto, el fútbol es de contacto, pero no todos los contactos son punibles. Y para mí yo necesito más para que sea penalti. ¿Qué pasa? Que en este caso cuadra Fernández, paréntesis, árbitro nacido en Madrid, pita a favor del Real Madrid, penalti a Vinicius, y evidentemente aquí el VAR ya no puede entrar. ¿Por qué? Porque las instrucciones que se les da a los árbitros de VAR es que en el momento que haya un contacto, eso es suficiente como para soportar la decisión del árbitro en el campo. Y ahora, por curiosidad, ¿por qué puede pitar, si tú siendo catalán no podrías pitar ni a Barça, ni a Español, ni a Girona?
¿Por qué él puede pitar al Madrid? Bueno, pues porque Cuadra en ese sentido optó hace años para migrar al comité mallorquín, siendo árbitro del comité madrileño, porque veía opciones de promocionarse para llegar a la primera división, ya que en ese momento el presidente era Carlos Velasco Carballo, íntimo de Guillermo Cuadra, y bueno, el tiempo ha hecho de que no solo ascendiese a primera, sino que sea árbitro internacional. Chanchullitos, ¿no? ¿Qué se pueden hacer? ¿O qué? Bueno, luego hablaremos, luego llegaremos al Barça o al Sevilla-Barça, donde también hemos tenido un árbitro madrileño, en este caso Carlos del Cerro, en el VAR, y que también ha tenido que tomar decisiones controvertidas. Seguimos. Tenemos otro penalti del Madrid. Tenemos otro penalti del Madrid justo Ajá. después de Rafa Marín a Vinicius, que como comentaba anteriormente, sí que se pide en el terreno de juego. Hay una jugada que yo creo que ha pasado totalmente desapercibida y es un contraataque del Real Madrid. Creo que es Rodrigo que tiene una primera falta fuera del área de penalti. Cuadra Fernández hace la intención de pitar y cuando ve que hay una posible ventaja deja continuar. De hecho, él mismo pues lanza esos brazos adelante indicando la ventaja. Un balón, un balón que llega a Vinicius y que el portero del Villarreal acaba derribando. Y es curioso porque reanuda, estando el balón en juego, reanuda con un saque de meta. No hay revisión de VAR. El penalti yo creo que es muy claro porque en ningún momento toca el guardameta el balón, sino que derriba directamente a Vinicius. Y si opta por no pitar el penalti, puede retroceder, ya que ha aplicado una ventaja, no han pasado esos 3 segundos, con lo cual podría amonestar, porque yo creo que además la falta es de amonestación, podría amonestar y pitar la falta, pero yo te digo, tienes que pitar la sanción más grave, que es el penalti. Pero además se ha quejado muchísimo la gente porque, Xavi, no hay imágenes, no hay tomas de ese penalti. Bueno, es una de las problemáticas que estamos teniendo, no solo en la Liga, sino en partidos de Champions, que la realización deja mucho de qué desear. Hay que tener en cuenta, o la gente que nos sigue en redes, de que, por ejemplo, el Santiago Bernabéu, juntamente, iba a decir el Camp Nou, ¿no? Pero Montjuïc, son de los estadios, juntamente con el Wanda, que tiene más cámaras a disposición de los árbitros de VAR y en ese sentido para la realización televisiva. Y es curioso que teniendo prácticamente o más de 40 cámaras no haya ninguna, como ya sucedió en el Real Madrid-Osasuna, en una agresión que no nos mostraron una cámara cercana sobre la agresión. Deja de ser curioso de que no haya esa repetición de las imágenes. De hecho, en el clásico de la no temporada pasada, la anterior, el tacón de Lamine, que ese balón parecía que entró, no entró, ostras, allí sacaron como 84, allí las cámaras, ¿qué? Parecía primero que había cámaras, luego que no había cámaras, luego solo sacaron esa que era como la lateral de la portería. Bueno, intentaremos para algún otro capítulo de la sentencia intentar conseguir una disposición de las cámaras en el terreno de juego para que la gente pueda conocer, ¿no?, los distintos ángulos que se tiene en un terreno de juego para valorar y para seguir el juego. Y claro, va a resultar difícil de que la gente pueda entender que no hay ningún tipo de repetición. Ostras, pues esa es buena, Xavi? Esa la espero con ganas, sí, vamos a intentar conseguir y vamos a hacer, si podemos, hasta comparación de un campo como el Santiago Bernabéu con un Levante, por ejemplo. Vale, tenemos otra que es la segunda amarilla. Tenemos la segunda amarilla, pero yo antes de hablar de la segunda amarilla, Mourinho, hay una jugada, hay un contraataque del Villarreal, hay un centro a portería y sí que es cierto que están pugnando un jugador, en este caso Militao, con un jugador del Villarreal. Justo cuando pasa el balón, Militao se desliza para intentar desviar el balón, no llega porque el balón ya ha pasado. Y hay una falta clarísima, hay un penalti clarísimo, no pitado y tampoco sin intervención de VAR. ¿Qué van a decir? Yo dudo que esta jugada entre en tiempo de revisión, la van a obviar, como todas ya. Pero luego la justificarán, en el caso que la tengan que justificar, la van a justificar diciendo de que como el balón ha pasado ya no hay ninguna falta. Y sí, yo he leído eso. Pero eso es una memez, porque al final, aunque el juego se esté jugando a 8, 9, 10 metros de donde alguien comete una infracción, eso no inhibe de que tengas que pitar una falta o un penalti. Claro, ¿Me explico? No. Claro, está disputando el balón dentro del área de penalti
pero hay un jugador, por ejemplo, que agrede o que le hace una falta a otro jugador no estando en la disputa del balón, la sanción y el VAR tiene que intervenir igual, con lo cual a mí no me sirve eso de que el balón ha pasado. Es una manera de sacarse un poquito las pulgas, ¿no? ¿Y por qué no lo pita, Xavi? ¿Por qué no lo pitan? Bueno, no lo pitan por eso. En primer lugar, porque es un penalti que realiza Militao sobre el jugador del Villarreal, y en el segundo porque se excusan en que como la falta es posterior, ¿no?, al pase o al lanzamiento del balón, pues que entonces aquí nadie se moja. Pero en la otra área hubiera sido penalti, probablemente, ¿no? Bueno, yo digo que la liga es muy larga. Vamos a ver si desde la jornada 8 en la que estamos hasta el terminar vemos una jugada del mismo tipo y cómo se actúa dependiendo del equipo. Tenemos ahora sí la segunda amarilla de Mourinho. Tenemos la segunda amarilla de Mourinho. Amarillita también. No, es que de hecho no puede ser nunca amarilla. A Cuadra, el árbitro de campo, le coge muy lejos de la jugada. Aún así, determina sacarle esa segunda porque cree que le impacta en la cara de Vinicius, porque Vinicius automáticamente se pone las manos en la cara, pero bueno, las repeticiones son claras de que no hay contacto en la cara, que el contacto es mínimo. Como mucho sería falta. Para mí es una pugna y en ningún momento sería la segunda amarilla. Lo que es curioso es que ellos justificarán esta jugada en que en el VAR no puede intervenir, porque como en segundas amarillas dice el protocolo que no se puede entrar. Pero claro, mi reflexión, ¿no?, es la siguiente. Si todo el mundo ve que no hay contacto físico en la cara, si todo el mundo ve que no es una acción de temeridad, que por lo tanto es una amonestación, pues yo creo que eso es el mejor ejemplo de error claro y manifiesto como para que el VAR entre y no deje a un equipo con 10 jugadores. Porque a raíz de esa jugada cambia el partido. El partido en ese momento está 2-1, abierto, el Villarreal con opciones de poder empatar el partido, pero cuando un equipo se queda con 10... Deja de estar parejo ya. Bueno... ¿Ya has visto? Ya lo vemos. Y la que yo sí que estoy segurísimo de que también se la come el VAR, no sé qué hace el VAR en los últimos minutos de los partidos, es un penalti a Rodrigo que para mí es clarísimo, se lo comen a Rodrigo dentro del área y el VAR tampoco aquí no interviene. Bueno, pues mira, si, así como antes he dicho que para mí la jugada de Vinicius, cuando el jugador Villarreal pone el pie, podemos entender, Vinicius es muy listo, intenta buscar ese contacto que evidentemente existe, pero para mí no es suficiente. En la de Rodrigo ya discrepo en el sentido de que me parece mucho más contacto, porque allí sí que el jugador del Villarreal va a frenar, le pone la zancadilla a Rodrigo, y aunque podemos entender que sea una situación difícil para Cuadra en el terreno de juego, para el VAR teniendo la imagen, teniendo el contacto y sobre todo haciendo la lectura correcta del partido, es decir, sabiendo que a Vinicius ya se le ha pitado ese penalti por ese contacto, hay que mantener la consistencia. No, y además es que el partido en ese momento creo que va 3-1 y el Villarreal con uno menos. Es decir, sí, que pero no... más allá del resultado, porque al final el arbitrar tampoco va a depender de cómo vayan los equipos, pero las cosas que son factibles, que son claras, hay que pitarlas, hay que sancionarlas. Sí, pero me refiero que en este caso no puedes sentir tampoco más presión Cuadra Fernández por decir, ostras, esto decanta el partido, ¿no? En ese caso no decantaba el partido. No, pero le puede pesar a Cuadra Fernández el hecho de haber pitado el penalti de Vinicius, sabiendo que tiene el feedback del VAR y que vuelve a tener una jugada de contacto a favor del Real Madrid, que sabe que si la pita, le van a decir... Sabiendo que si la pita le van a decir otro penalti para el Real Madrid, le van a decir que ha expulsado a un jugador del Villarreal por una segunda que no es, que probablemente también tiene el feedback del VAR, no, probablemente no, seguro que tiene el feedback del VAR, con lo cual él sabe que ha cometido dos errores. Y pero dice, en este caso no sería error, Xavi. No sería error, pero claro... pero son dos decisiones que han caído para el mismo equipo y comete un tercer error no pitando una cosa que es... Para compensar, ¿no? Un sí, pero es un digamos, error, pero es un error y grave, porque dices, pues es un error que no se ve en el terreno de juego, un penalti que no se ve en el terreno de juego, pues que entre el VAR y que tome la decisión correcta, y entre uno y el otro, pues la casa sin barrer. Al final, ¿qué pasa? Que son partidos pues que bueno, terminan con un resultado que no son resultados ajustados y que parece que la polémica pues se diluye un poquito, aunque Marcelino
fue bastante crítico después del partido con las decisiones arbitrales y yo lo puedo entender. Bueno, de hecho creo que, no sé si fue Juan Foyth, creo que dijo que si hablaba... Bueno, las sanciones a los jugadores, está claro que se les veta la opinión, saben que no van a decir lo que piensan porque si no les van a sancionar. El mismo Rafa Marín, cuando le preguntan a posteriori, cuando ha terminado el partido, él de alguna forma entiende que ha habido un contacto, pero que esos penaltitos que comentábamos antes, de que eso no es fútbol. Sí que es cierto que, claro, que lo digas tú, que es el que comete el contacto, pues bueno, estaría bien que cuando le pase, ¿no?, al revés, pues también lo diga, oye, me han pitado un penalti, pero que para mí esto no es penalti porque el fútbol pide otras cosas. Pues Xavi, ¿cuál es tu sentencia del partido? Sentencia del partido es que estamos, lo he reiterado desde que empezamos con los capítulos de la sentencia, y es que los árbitros internacionales no están a la altura. Tenemos un arbitraje bastante mediocre y con resultados y con decisiones de bulto, errores de bulto. No son errores de interpretación, son errores de bulto, de reglamento, y que no viene acompañado del árbitro de VAR. O sea, el árbitro de VAR, en lugar de intentar ayudar, intentar salvar un poquito la toma de decisión en el terreno de juego, les está hundiendo, como hemos visto en el Sevilla-Barça. Porque en el Sevilla-Barça la primera decisión no ayuda a Alejandro Muñiz. Bueno, ahora entramos. O sea, de momento le tocaría nevera. Venga. Sí, hombre, neverita. Bueno, esos de las neveras al final te quitan del campo, luego le van a meter al bar para que vaya cobrando su mensualidad y que la gente, pues bueno, no se entere mucho, ¿no? Que dé la sensación de que eso es, de que está en nevera, pero realmente está haciendo otro trabajo desde otro rol, que es el árbitro de VAR. Bueno, Xavi, ya nos estamos dando cuenta de cómo va un poquillo, ¿no? Bueno, llevamos 8 jornadas, o sea, yo creo que vamos en la misma línea que ya es decir, porque fíjate que con la presidencia de Luis Medina Cantalejo y la mala gestión de Carlos Clos en el proyecto VAR, que era desastroso, se llevó al arbitraje al abismo, y aparte no es que solo se llevase el arbitraje al abismo, sino ningún tipo de credibilidad por el caso Negreira, pero es que nos ponen ahora un CEO, nos ponen una portavoz del tiempo de revisión que es Marta Frías, y en el último capítulo de tiempo de revisión ya han cambiado la portavoz por Cerezo. ¿Sí? Sí. Entonces dices, no hay criterio a la hora, no de elegir las jugadas, porque al final es un comité asesor el que elige las jugadas, Morientes, Oltra, Sandoval, que a mí me gustaría que ellos hicieran público lo que opinan de las jugadas, aunque luego el CTA determine una decisión sobre la jugada, que ellos den una explicación pública o que se mojen un poquito, ¿no? ¿Qué entienden sobre su punto de vista como entrenadores de esa jugada? Yo creo que enriquecería el mundo del fútbol y la visión arbitral también, pero eso tampoco sucede. Y es lo que te digo, no están encontrando, teniendo los recursos y la posibilidad de hacer un reset. Es todo lo contrario. Están intentando ganar credibilidad, pero al contrario, la pierden ellos. No están ganando credibilidad, la pierden. Perdiendo credibilidad, sí. Xavi, pasamos al Barça-Sevilla. Sevilla-Barça, exactamente. Tenemos jaleo también aquí, tenemos polémica. Sí, Sevilla-Barça con Alejandro Muñiz, árbitro internacional. Yo creo que lo reitero, el arbitraje, o sea, la escarapela FIFA está muy barata, lo digo sinceramente, porque el nivel es el que es. Pero es que un partido como es un Sevilla-Barça, sabiendo de dónde viene el Sevilla, que eso también es importante a la hora de arbitrar, que hacía mucho tiempo que no ganaba en casa por toda la situación institucional y deportiva, pero es que la primera jugada ya es con Araujo, que se le pita un penalti, que el árbitro estima que para él no es, y que Carlos del Cerro, desde el VAR, como reitero, árbitro madrileño, como árbitro principal del VAR, le insta para que revise la jugada y pite penalti, ¿no? Pues estamos un poquito en las mismas. ¿Para ti es penalti o no es penalti, Xavi? Para mí no es penalti, para mí es una pugna. Es una pugna cuando un delantero intenta poner el pie. Puede haber contacto, claro que hay contacto,
pero hay que valorar con qué intensidad hay contacto, hay que valorar si es una zancadilla o simplemente poner el pie para tocar el balón. Y desde luego, cuando Araujo pone la pierna por detrás, hombre, difícilmente le va a hacer una zancadilla, ¿no? Sí, no, está claro que el jugador del Sevilla es el que busca el pie de Araujo. Si no, no se puede caer, vaya. Creo que está claro. Y luego hay que tener una cosa, si analizamos y tenemos tiempo para analizar la jugada, tanto en la de Vinicius que comentaba anteriormente como en esta, los dos jugadores que reciben el contacto se tiran con las dos piernas. Cuando tú vas por la calle, si alguien te empuja por detrás, nunca te vas a tirar con las dos piernas. Lo primero, la primera reacción es poner los brazos para intentar no caer con la cara. Y en los dos casos, en estas dos situaciones, los dos jugadores se lanzan con las dos piernas. Entonces, pues bueno, es otro indicio de que el jugador está sabiendo que hay un leve contacto, está buscando el que el árbitro entre y le pite penalti. No lo consigue porque Alejandro en este caso no le pita el penalti, pero reitero, Carlos del Cerro desde el VAR pone a Alejandro Muñiz al abismo. O sea, desde ese momento el partido es totalmente otro. De hecho, yo tenía tan claro que era penalti que cuando lo he visto en directo he cogido el bloc de notas para apuntármelo de la sentencia y he puesto penalti Araujo. O sea, lo tenía clarísimo que lo iban a meter. Para mí, ¿sabes qué pasa? Que poco se moja. No. Y como árbitro te tienes que mojar. No. Yo te digo, para mí, en primera instancia no era penalti y creo que no es penalti. Pero ¿qué pasa? Que Araujo barre. O sea, al final Araujo va hacia adelante y se lo lleva puesto. Yo no lo pitaría. Yo el penalti para mí no es penalti. Pero viendo, si analizas el contacto, ves que el jugador pues... Yo creo que después de toda la polémica de la temporada anterior o de las dos temporadas anteriores con los famosos penaltitos, se instó una y otra vez a los árbitros en todos los seminarios en que no se pitasen ese tipo de contactos. Vale. Los contactos tienen que ser claros, y cuando digo claros es decir que que un aficionado del Sevilla y uno del Barça entienda, no se puede decir nada, es penalti. O sea, es que no hay debate. Y eso no pasa. Cuando se toma una decisión en el terreno de juego y se crea un debate fuera de lo que es el terreno de juego, es que el penalti ya no es tan claro. Y en este tipo de situaciones nos estamos encontrando demasiadas situaciones en que eso está pasando. Y hay que evitar tomar decisiones o pitar penaltis en este caso cuando no son situaciones muy claras. No, para mí es otro penaltito, pero es cierto que yo veo que el jugador va... Porque Araujo va, es lo que hemos comentado anteriormente, Araujo va con el pie por detrás. O sea, Araujo tiene el pie y es el jugador el que... Pero también es verdad que Araujo va como es Araujo, ¿no? Bueno, pero es que contactos hay. Igualmente que hay contactos con los pies, habrá contactos con las manos o con los brazos. No todos los contactos con los brazos, aunque te puedan tocar un poquito, vas a pitar una falta. Es que si no, pitaríamos como 100 penaltis, ¿no? En los saques de esquina y evidentemente no estaríamos jugando a fútbol, estaríamos hablando de otra cosa. Bajo mi punto de vista, yo creo que al final la gente entiende, cuanto menos intervenciones arbitrales haya, mucho mejor. Cuanto las decisiones arbitrales, en el caso que las haya, sean correctas, porque son decisiones muy claras, mucho mejor. Y ya que decían que querían poca intervención del VAR, hombre, Carlos del Cerro, no me entres en una situación así, estás matando a tu compañero en el terreno de juego, lo estás matando. Porque al final, quien tiene que hacer la gestión no es Carlos del Cerro, que está como árbitro de VAR en Las Rozas, en una habitación de 2 metros por 2 metros, sino es Alejandro Muñiz, que tiene que manejar ahí y gestionar todos los jugadores de los dos equipos, el estadio y la presión que le queda desde esa decisión hasta que termine el partido. Vale, pero igualmente, Xavi, el VAR. O sea, si al VAR a él le llama, él puede decir que lo ha visto clarísimo y no ir a revisarlo. Pues mira, te voy a poner sobre la mesa un tema interesante. Me hubiera gustado si... Porque el audio como no sale... Si el árbitro en lugar de Alejandro Muñiz hubiera sido Sánchez Martínez, por ejemplo, hubiera sido en su tiempo Mateu Laoz, por ejemplo, hubiera sido o yo mismo o otro compañero, que te estoy diciendo árbitros internacionales, con un poquito de trayectoria y que hemos coincidido a nivel, ¿no?, de años en primera, si hubiera intervenido. Interviene con Alejandro Muñiz, que es un árbitro no novato, pero es de los más jóvenes, que hace muy poquito ha obtenido la escarapela FIFA. Y la otra es
que aunque tú te llame el árbitro de VAR para ir a hacer un field review, para hacer una revisión en el terreno de juego, tienes que tener la suficiente personalidad como para decir, oye, a mí ya no me ha parecido en el campo y viendo la imagen no me parece suficiente como para pitar. Y eso hay que tener coraje y hay que hacer una lectura y tener madurez como para decirle a Carlos del Cerro, oye, me parece muy bien que me hayas llamado, pero el que está pitando soy yo, que tiene la decisión en el campo soy yo. Porque no todos los árbitros de VAR son buenos árbitros de VAR. ¿Me explico? Ha habido muchos casos o muchas situaciones en el que te han podido llamar y cuando vas a la pantalla dices, madre bendita, ¿en serio que me llamas para esto? Claro. Entonces hay que tener la personalidad como para decir, no. También es cierto que de cara de dentro del comité insisten muchísimo en que si te llama el VAR, ¿no? Que si te llama el VAR, corrobores la decisión del VAR, porque quieren preservar la herramienta y eso es otro error. O sea, no se trata de defender la herramienta, de defender el VAR, la tecnología. La tecnología está muy bien, pero es una ayuda. Lo que se trata es que la tecnología se brinde para darte una imagen, una información que tú no tienes en el campo cuando tomas la decisión. Bueno, es darte un plus, pero al final ese plus puede estar mal. Correcto. Bueno, simplemente es darte un plus a aquella foto que tú tienes de la decisión que has tomado y con eso, con esas dos informaciones, tomar una decisión final. Pero no tomar la decisión que te dicen desde Las Rozas. Porque el árbitro de Las Rozas no está pitando y no tiene la autoridad como para tomar la última decisión. La autoridad es la del árbitro de campo. Xavi, pasamos a la siguiente jugada. Siguiente jugada. Siguiente jugada es la mano de Balde. Mano de Balde, interesante jugada, porque la mano de Balde, hombre, pues yo esperaba cuando estaban haciendo la revisión de que si a Balde se le sancionó porque Figueroa Vázquez era el árbitro de VAR en ese Levante Barça, que el árbitro era Alejandro Hernández, y insta al árbitro a pitar penalti porque está girando el brazo y entendía que no era un brazo natural, sino que ocupaba un espacio y era un chute a portería, hombre, pues tienes el mismo jugador, situación similar, estadio distinto y VAR distinto y árbitro distinto, pero no dicen lo de la consistencia, no sacaron en tiempo de revisión que eso era penalti. Oye, 2 más 2 son 4, ¿no? Si eso es penalti, pues tienes que hacer caso a las directrices de tu CTA, porque Carlos del Cerro ya no solo ha hecho un error interviniendo en el penalti de Araujo, sino que encima no le llama para un penalti por mano de Balde, lo cual para mí es otra nevera para Carlos del Cerro. Claro, porque es que si el del Levante lo pitas y este no... Que me digan, que me expliquen a mí cuál es la diferencia, porque yo ya dije que para mí ninguna de las dos situaciones pueden ser penalti. En el momento que el jugador, para mí no ocupa un espacio, para mí es una posición natural del jugador cuando se está girando y es obvio que le puede tocar el balón, pero no tiene el brazo desplazado, lo tiene relativamente cerca del cuerpo, no hay un movimiento de extra del brazo de la mano al balón y no hay ninguna intención de cortar la trayectoria. Le toca, pues porque evidentemente se gira y porque está en la trayectoria del balón. Y para mí ninguna de las dos situaciones debería ser penalti. Pero habiendo determinado el CTA que la de Balde en Levante era penalti, esta tiene que entrar y pitar penalti. ¿Qué le pasa a Carlos del Cerro? Pues lo mismo que te comentaba antes, y es la consciencia. Y es, yo sé que como VAR ya ha intervenido Alejandro Muñiz en el penalti de Araujo, sé que hay mucho revuelo a nivel mediático porque los árbitros de VAR miran el móvil en la media parte y eso pesa como árbitro de VAR. Entonces, tomar una decisión que le va en contra, en este caso del Barcelona, que ya ha intervenido una vez, es lo que le hace determinar de no entrar. Y fíjate que desde que pasa la acción, el juego prácticamente se anuda rápido, como si no hubiera intervención. Bueno, de hecho, la temporada pasada hubo una en un clásico, que es una mano de Tchouaméni también, que esa sí que es clarísima, que él sí que allí intenta achicar espacio, y esa no... Y allí no hubo nada. Y no hubo nada. Sigan. Correcto. Queda clara. Y lo de que consultan el móvil en la media parte,
eso debe influir, pero una barbaridad, Xavi. Porque si tú estás leyendo todo lo que están comentando de ti, bueno, no sé es una opción personal. De hecho, cuando mucha información la podías tener a nivel, ¿no? A nivel de teléfono, a nivel de móvil, ya porque recibías información de tus compañeros cuando llegabas al vestuario en la media parte, ya porque podías ver, pues bueno, un periódico deportivo, ¿no? Es una opción personal. A mí me gustaba tener la información porque te podías encontrar que había un jugador que te comentaba, oye, Xavi, hay un penalti clarísimo que no has pitado. Bueno, te puede crear la duda. Para que no te cree la duda, yo, prefería en la media parte consultar, ¿no? O había compañeros o familia que estaba viendo el partido, de tener su opinión o de tener básicamente la imagen o el vídeo para yo tener la información, para luego poder gestionar la segunda parte con el propio jugador. Muchos jugadores intentaban, sobre todo al principio, ¿no? Cuando subes a primera división, a ver si eso te desestabiliza un poco, ¿no? Si te puede estabilizar o no. Pero cuando tú tienes la información y sales a la segunda parte de campeón, el intento es bueno, pero ya la acabo de ver ahora, que ¿no? Es penalti, pues bueno, eso ayuda. También es cierto que, pensad una cosa, a estos niveles toda la gente tiene la información. Ya no solo la gente que está en el estadio, porque está oyendo la radio, porque tiene una tablet, porque sigue las redes sociales, sino que el staff, el entrenador, el segundo, el preparador, todos en el banquillo tienen la información justo en el momento de pitar. Es más, ahora tienen hasta un monitor donde ven las repeticiones. Todo el mundo tiene la información menos el árbitro, porque el árbitro tampoco tiene las repeticiones, la tiene el árbitro de VAR. Vale. Entonces, claro, lo que quiero decir que tienes una indefensión en ese sentido, porque si el VAR no te llama para ver una imagen, nunca vas a tener la información nunca completa. La vas a ver realmente, claro. Eso es, que tiene la otra gente. Y la otra cosa es, bueno, inhibirse y no ver porque te puede afectar. Bueno, yo creo que a estos niveles, si te afecta el hecho de ver un vídeo o una foto de una decisión que has tomado mal, es que no te toca estar en primera división. Déjalo, ¿no? Déjalo. Xavi, ¿tenemos más polémicas? Tenemos más polémicas. Bueno, en el Sevilla-Barça hay otra jugada de posible fuera de juego, del famoso Saud, que termina en gol del Sevilla. La primera imagen es que el jugador del Sevilla parece estar un poquito más adelantado. Esa es la percepción. Me ha faltado ver la línea. Pero bueno, he pedido a unos buenos amigos a ver si me pueden analizar la imagen. Y analizarla bien, teniendo el punto de contacto del pase y cuando recibe el jugador del Sevilla el balón, ver si realmente hay posición de fuera de juego o no. Bueno, es que estas imágenes solo las saca Archivo VAR, Xavi. Bueno, Archivo VAR yo creo que hace un trabajo fantástico. Hace un trabajo fantástico porque detrás hay un equipo muy especializado que utilizan una tecnología de largo alcance y la verdad, una tecnología que a mí me extraña que no se utilice en la Liga Española, porque vemos errores garrafales de la tecnología, porque no es una efectividad del 100%, y en cambio ellos analizando, al menos a posteriori, vemos que son análisis pormenorizados de muchas situaciones, en este caso de fuera de juego, y que sacan los colores al VAR. Y sacan los colores, y que te saquen los colores teniendo los recursos económicos que tiene una Federación Española de Fútbol y en este caso el comité para tomar decisiones lo más justas posibles en un terreno de juego. Hombre, yo creo que es para hacérselo ver, ¿no? Es para hacérselo ver, porque dices, oye, pues si tenéis una herramienta que funciona pero puede implementarse, hombre, pues yo como organizador de la competición me gustaría tenerla implementarla, claro que sí. Claro, así ganas la credibilidad que has perdido. Ganas credibilidad, te hace mucho mejor, porque al final tendrás mucho menos quejas, lo harás mucho más profesional, pero el problema es que cuando dirigen mediocres, la mediocridad no te permite ver más allá. Lo repito, la mediocridad no te permite ver más allá. Es la del burro, ¿no? La del burro es como tener una venda en los ojos y es creer, ¿no? Es el típico narcisista que se cree que todo lo que hace está perfecto y está súper bien y no hay nada más allá de lo que uno puede hacer. Bueno, no hay más, la frase perfecta es: no hay más ciego que el que no quiere ver, Xavi. Bueno, es la típica, sí, correcto. Y tenemos otra roja. Tenemos una roja del jugador del Sevilla. Tenemos una roja del jugador del Sevilla, a Eric García,
Que bueno, yo puedo entender que en el campo le pueda sacar roja, porque sí que es verdad que al final va con la pierna bastante alta, aunque no termina impactando en la rodilla, que yo creo que es lo que ve Alejandro Muñiz o percibe en el terreno de juego, porque no se puede ver lo que no pasa, o sea, puedes interpretar que puede pasar eso. Y ahí Carlos del Cerro sí que le llama para rebajar la sanción de roja a amarilla. Es curioso porque hasta en la intervención de Carlos del Cerro le enseña unas imágenes que son horribles. Porque yo cuando estaba visualizando las imágenes que le enseña Carlos del Cerro, yo estaba pensando, pues con estas imágenes la roja es clarísima. Porque le para justo cuando el jugador del Sevilla tiene los tacos que parece que estén impactando directamente con la rodilla de Eric, ¿no? Entonces digo, hombre, no puede ser. Yo veo estas imágenes y reitero que mi decisión es correcta. Y curiosamente ahí Alejandro Muñiz lo que hace es rebajar la amarilla. Como mínimo le debería haber pedido a Carlos del Cerro un ángulo lateral para ver si hay contacto o no. Es decir, cuando vemos frontal no podemos discernir si hay contacto o no, pero si lo vemos lateral vemos si hay aire, ¿no? Que se comenta mucho en el colectivo arbitral, si hay aire, y si hay aire pues no hay contacto, pues perfecto, pero si hay contacto se mantendría la roja. Bueno, y además yo como aficionado lo veo clarísimo, o sea, te tienen que dar las máximas cámaras posibles porque desde lo dijiste tú un día, desde un frame o desde una imagen en concreto te puede parecer roja o penalti y lo ves desde otra perspectiva y tú dices, ostras, no es penalti ni es roja y prácticamente no hay ni contacto, ¿no? Bueno, en primer lugar porque el hecho de parar una imagen manipulas la realidad, ¿vale? En primer lugar, el árbitro de VAR, si es un buen VAR, lo que te tiene que dar es la dinámica de la jugada. Y la dinámica de la jugada quiere decir, antes de que suceda el contacto o la situación a analizar, esos 3, 4 segundos, esos 4, 5, 6 metros antes y esos 4, 5 segundos o 4, 5, 6 metros después para ver toda la jugada, porque hay que interpretar muchas cosas, no solo el contacto. Hemos dicho que el fútbol es contacto, sí, pero no todos los contactos son punibles. Con lo cual, cuando un contacto es punible, hay que valorar la malicia del jugador, la intensidad, el punto de contacto, si hay disputa o no, si dentro de la disputa hay un contacto posterior, etcétera, etcétera. Son muchos elementos que un árbitro a este nivel los tiene muy interiorizados a la hora de tomar una decisión, pero que el VAR necesita vender esa decisión. Y cuando la tienes que vender, me explico, cuando tú tienes que vender esa decisión desde el VAR, porque vas a intervenir, tienes que convencer a la gente, no tienes que convencer al árbitro de campo. El árbitro de campo ya sabe que si lo vas a llamar es para que tú cambies la decisión, pero tienes que convencer a toda la gente que está viendo ese partido. En este caso los del Sevilla y a los del Barça. Si los convences a todos, hey, un lazo y eres un VAR top. Buen trabajo. Si no los convences habiendo intervenido, que tienes que intervenir por un error claro, obvio, manifiesto, es que... Mediocre. Correcto. Mediocre, Xavi. Correcto. Está clarísimo. Eso es. No tenemos ninguna más, ¿no? Pues yo creo que de estos dos partidos ya son muchas. Yo creo que no. Bueno, el penalti que ha fallado Lewandowski. Bueno, el penalti es claro. Clarísimo, sí. O sea que no... Ahí no hay nada que achacar. Bueno, sí, a lo mejor el fallo técnico de Lewandowski a la hora de tirar el penalti. Pero poca cosa más, que no es moco de pavo, quiero decir que, sí, que hay ya unas tenemos cuantas jugadas entre los dos partidos. Xavi, la sentencia de tu partido, del resumen del partido del Sevilla-Barcelona, ¿cuál es? La sentencia del partido del Sevilla-Barcelona es que Carlos del Cerro envía al matadero a Alejandro Muñiz. Y evidentemente, para mí, Alejandro Muñiz no tenía que ser nunca el árbitro designado para este partido. Está verde, pero verde, aquí que somos tierra hortofrutícola, ¿no? Las manzanas, bueno, ahora ya se recolectan, ¿no? Pero está verde, está verde. Está verde, aún no puede... Está verde. Es un chico que es muy joven, necesita un proceso y el proceso pasa porque poco a poco vaya gestionando partidos de esta peso. índole, Sí, pero es lo que te decía antes, la escarapela la están regalando. Están dando escarapelas FIFA, que yo creo que es un estandarte muy importante cuando tú recibes una escarapela, porque implica que tienes una proyección, implica que has sabido gestionar partidos de peso, porque tienes proyección a nivel internacional. Claro, que un árbitro internacional pide un Sevilla-Barça y termine con toda esta polémica,
pues no habla muy bien ni del arbitraje, ni del árbitro en este caso, pero como también sucedió con Cuadra en el Madrid-Villarreal. Bueno, de hecho, depende de qué casos lo tienen muy en cuenta el tema de la índole del partido. ¿Qué te pasa a ti con Guadalupe Porras, Xavi? ¿Qué pasó con Guadalupe Porras? Sí, que no pudo pitar el Guadalupe Porras, partido. correcto, Guadalupe Porras es mi primer partido con ella, exactamente temporada 18. Entonces mi primer partido designado era el Celta de Vigo Real Madrid, donde la gente se acordará más que por el partido porque expulsé a Modric, porque esa temporada se instó muchísimo en que cualquier entrada en el tendón de Aquiles, por leve que fuera, era roja directa. Entonces me acuerdo que el árbitro de VAR era Ricardo de Burgos, a mí me mandó al matadero, me mandó a revisar una jugada que él sabía que eso nunca en la vida podía ser roja, pero bueno, eran las directrices del CTA en ese momento. Y bueno, yendo a la designación, nosotros que recibimos la designación días antes, como la están recibiendo, por mucho que digan los árbitros actualmente, que la reciben el lunes por la tarde, bastantes días antes de los partidos, ¿vale? Ya hablaremos un día, Jordi, de esto. Vale. En ese partido no me designan a Guadalupe Porras y la respuesta del comité, en ese momento estaba Carlos Velasco Carballo de presidente y Carlos Clos como responsable del proyecto VAR, era que no podían poner a Guadalupe Porras porque era el Real Madrid y porque querían salvaguardar su debut delante de un equipo como el Real Madrid por toda la repercusión mediática en el caso de que tuviera algún error. Yo les dije que, oye, que yo como líder del equipo, si os cojo un equipo es para que el equipo venga desde principio a fin. Pues bueno, no solo no la pusieron en el primer partido, tampoco la pusieron en el segundo, en un Athletic Club Real Sociedad, un derbi vasco. Le hicieron debutar en Mallorca con Pizarro, claro, es árbitro de VAR, pero no te lo pierdas, porque si el Celta de Vigo Real Madrid era la primera jornada, la siguiente, que el Madrid jugaba en casa, hicieron debutar a un compañero catalán, Julián Vilaseñor, de Tarragona, que era su primer partido, pero a él sí que le permitieron debutar en el Santiago Bernabéu con el Real Madrid. Pues bueno, son de esas historias que desgraciadamente se desconocen de cara a la opinión pública, porque es lo que intentan tapar siempre desde el comité, pero es la realidad. Imagínate, para una persona como Guadalupe, la primera asistente mujer que sube a la Liga Española, Primera División, y que no se la valore por su profesionalidad, ¿no? Sino por el género. Pues me parece lamentable. Bueno, literalmente le pasó por ser mujer. Sí, por eso te digo. Me parece lamentable ellos que se llenan la boca, ¿no? de equidad, de igualdad. De igualdad, sí, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces las palabras se las lleva el viento y los hechos son los que constan. Le pasó esto en la Liga Española, le pasó también a nivel europeo. En el comité me instó a que solo podía participar en previas y no en fase de grupos de partidos internacionales. Pues bueno, chicos, es lo que hay. Eso es lo que bueno, es deplorable, pero es así. Sí, yo tomé la decisión porque me parece una gran profesional y ahí lo está demostrando después de los años. Pero, chico, a veces son las mentalidades, ese liderazgo mediocre que te comentaba antes de miras cortas, ¿no? y con un poquito de caspa, por no decir mucha caspa. Xavi, me ha gustado que sepas el titular, ¿eh? Yo creo que se lo hemos dejado votando, la del matadero, me ha gustado la del matadero. ¿Sí? ¿Te ha gustado el matadero? Sí. Pues nada, pues tenemos matadero. Pues nada, Xavi, lo dejamos aquí. Muy bien. ¿Cuándo volvemos? Pues volvemos ahí. ¿Hay parón? Ventana FIFA, con partidos de selecciones, volveremos para la jornada 9. Sabéis que cuando hay parón luego suele haber una jornada entre semana. Vamos a ver si airean un poquito. A veces nunca sabes si los árbitros es que fallan más porque saben que les vienen unos días de vacaciones a los que no son internacionales o porque ya desconectan un poquito o están pensando, no sé, en el partido internacional antes de pensar en el partido de Liga, ¿no? Pero bueno, visto lo que llevamos de temporada, seguro que tenemos jornadas complejas. Bueno, te iba a decir que volvemos la semana que viene, pero no, es dentro de 2.
pero en el canal vamos a tener vídeo la semana que viene, así que como si hubiera sentencia... Bueno, nosotros eso es, y instamos y también os pedimos a la gente que nos seguís que si tenéis alguna jugada, ¿no? Que podamos Sí, de la debatir. división que sea y polémica, mientras haya imágenes, o sea, nosotros no podemos poner el vídeo, solo se pueden poner imágenes por tema de derechos de autor, pero si alguien tiene cualquier tipo de jugada polémica, que nos la mande, que la analizamos, Xavi. Eso es, nos mojamos y la justificamos y tomamos la decisión basada en las reglas de juego, por supuesto. Oye, pues nos vemos después del parón, Xavi. En breve.